Escucha, hija, hijo, mira y presta atención. Así nos uníamos recién al salmista, a aquello que como a modo de reflexión nos proponía. Bueno, esta es la actitud que nos corresponde a todos, en definitiva, delante de la palabra de nuestro Dios. Escuchar, mirar y prestar atención. Se lo pedimos juntos, en primer lugar, en esta mañana, al Señor. Nos encontramos seguramente con alguna carta que debieron haberle escrito a Pablo, y entonces Pablo, fuera de Corinto, les responde a estos cristianos que parece ser que se había desatado como una suerte de enfrentamiento en cuanto a distintas posiciones, si matrimonio, si celibato, si libertad total. Lo cierto es que Pablo responde no intentando desarrollar un tratado acerca del matrimonio, ni siquiera del celibato, porque lo va a decir él mismo. La cuestión es que parecía que la segunda venida de Cristo era inminente. Y entonces Pablo va a hacer estas recomendaciones. Miren, el estado de matrimonio, de viudez o el estado de celibato son buenos. Si yo tuviera que hacer una elección, una preferencia como la que hice, diría que es el celibato. Punto. Pero no está allí el tema. Él va a hacer pie en que cada uno en su estado se dedique a hacer el bien y a trabajar por el reino. Esto es lo que está de fondo. Él no hace pie en este momento a estas cuestiones que le plantean, sino que él pone la mirada en lo verdaderamente importante, allí en la elección que cada uno haya hecho, que nos toca a nosotros hoy y siempre. Hagan el bien, hagamos el bien, y también trabajemos por el reino, una cosa junto a la otra. Jesús en el Evangelio, hoy leemos el texto de San Lucas, sabemos que hay dos versiones de las bienaventuranzas, San Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6. Están presentadas evidentemente de distinto modo. Lucas va a elegir esa forma que era la de las antítesis y nos va a plantear 4 bienaventuranzas y así llamadas 4 malaventuranzas. En este esquema que era muy típico, ¿no? Como de los dos caminos, el bien o el mal. Y ya sabemos cuál es el camino que tenemos que elegir. Los santos son aquellos que supieron, eligieron, hicieron una opción por este camino de las bienaventuranzas. Decíamos al comenzar esta Eucaristía, hoy celebramos la memoria de San Pedro Claver, este santo nacido en España, allá por el año 1580, jesuita, sacerdote, que allí encontrándose con otro gran santo, le predijo su ida a las Indias, a las nuevas Indias. Bueno, y allí fue a América y se embarcó, llegó, como era algo propio en la época, al puerto de Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Y allí él entiende su ministerio y el llamado de Dios a dedicar su vida. Él quiere ser esclavo entre los esclavos negros. Nace en 1580, pero ya desde 1510, el segundo viaje de Colón a América, el rey de España había permitido la llegada de esclavos, fundamentalmente provenientes del África, para que trabajaran en los trabajos más duros y difíciles, fundamentalmente en las minas y en los campos. Y entonces se cree que por el puerto de Cartagena de Indias ingresó aproximadamente 1 millón de esclavos. Por supuesto van a morir. Y entonces a ellos, en las condiciones paupérrimas en las que llegaban, fundamentalmente de Guinea, del Congo y de Angola, estos eran como los 3 países que destinaban a estos esclavos negros para dirigirse al puerto de Cartagena, y por supuesto llegaba cerca de 2/3 de los que habían salido desde el África. Llegaban en pésimas condiciones, sin saber el idioma,
llegaban muertos de hambre, con destino totalmente incierto. Bueno, a ellos, los más pobres entre los pobres, ¿ven? Aquí tenemos a alguien que encarna, su vida la dedica para auxiliarlos. Bueno, el Pedro Claver va a pasar cerca de 40 años dedicando, entregando su vida. Y una cosa que siempre me gustó de Pedro Claver, él entiende que él no podía cambiar el sistema. Él por más que reclamaba y presentaba administrativamente lo que tenía que hacer, pero él no podía cambiar el sistema. Él allí se chocaba contra un límite. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, contando con el auxilio, la gracia de Dios, se dedicó a hacer el bien posible en sus manos, y en eso le fue la vida. Que eso no es distinto a lo que Dios espera de nosotros en medio de este país. Así como Pablo lo recomienda, hagamos el bien, trabajemos por el reino, dejemos de quejarnos y lamentarnos siempre. No me imagino a Pedro Claver lamentándose o quejándose por lo que tenía que hacer. Lo hacía, y además lo hacía, como él lo explicaba, toda su tarea, por así llamarlo, pastoral, porque su interés era asistir humanamente, pero también en esa asistencia humana estaba esa mirada desde el Espíritu para poder bautizar y anunciar el reino. Y entonces, aun cuando ese era un trabajo extenso en horas y durísimo por las condiciones a las que debía someterse, ¿qué hacía él? Penitencia y adoración. El apoyarse en la vida de la gracia era eso, era hacer penitencia y ponerse delante del Señor. Él es la fuente. Y esto es lo que espera también de nosotros, que como este hombre santo y aquellos que tantos a lo largo de la vida han encarnado el espíritu de las bienaventuranzas, han entendido que están en esta vida para ser sal y luz, que también nosotros hoy estemos como atentos, escucha, mira y presta atención. Este es el momento favorable, este es el día que Dios nos da para hacer todo el bien posible, para dar auxilio a aquellos que más lo necesitan, salir de nuestro ámbito de comodidad, poner la mirada más allá de nuestros egoísmos, quereres y pareceres. Es Cristo que pasa, va a decir un santo por allí, San José María, es Cristo que pasa y a quien debemos brindar el auxilio. Y para eso, mirando a Pedro Claver, prepararnos. ¿Cómo? Estando cerca de Jesús, leyendo la palabra en casa, participando de la Eucaristía, comulgando espiritualmente, celebrando la vida sacramental los que puedan. Bueno, vamos a ponernos hoy en las manos del Señor y vamos a dejar como que resuenen estas recomendaciones del salmista, que hoy podamos escuchar con atención, que hoy podamos también mirar a nuestro alrededor.